hoy vamos a hablar de la espiritualidad, es un tema fundamental en el diplomado, en el acompañamiento. ¿Y por qué es espiritual? Bueno, porque el acompañamiento necesita nuestra parte espiritual para poder acompañar al paciente y hay que extraer la parte espiritual del paciente y de la familia y también del cuerpo médico, ¿no? Es una clase fundamental porque la tanatología con la logoterapia son dos disciplinas espirituales, ¿ok? Pero bueno, quiero hacer un poquito de historia. Esto es muy importante. En Viena, donde nació la logoterapia, donde nació Viktor Frankl, también nació Freud y también nació Adler. Esas son las tres escuelas que se fundaron, que se desarrollaron en Viena. Freud, con el psicoanálisis, fue la primera escuela en psicología. Esto es muy importante porque vamos viendo cómo fue evolucionando el concepto de hombre y cómo llegamos hasta este concepto, hasta esta palabra tan fundamental de la espiritualidad. Entonces, desde Freud, él dice que todos los actos humanos tienen que ver con toda la parte condicionada en la que estamos. Es decir, todo su condicionamiento parte de su dimensión psicofísica, ¿ok? Freud, el hombre está totalmente condicionado por su dimensión psicofísica, es decir, todos los actos del hombre son en un afán de placer, es decir, en un afán de satisfacer los deseos, ¿sí? Entonces, desde Freud, era la visión del hombre como un aparato psicofísico. Más adelante llega Adler, que también fue psicoanalista, fueron muy amigos. Adler perteneció al grupo de la escuela del psicoanálisis con Freud. Sin embargo, Adler desarrolla una teoría, la psicología individual, donde dice, sí, estoy de acuerdo contigo, hay una dimensión psicofísica, sin embargo, el ser humano también tiene una parte social, psicosocial. ¿Ok? Entonces, él dice que el motor de todo acto humano es el afán de poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una comunidad, en una sociedad donde la comunidad o donde la sociedad influye muchísimo en nuestro comportamiento y en nuestra neurosis. ¿Ok? Entonces, Freud decía que llegábamos a la neurosis cuando no podíamos satisfacer algún deseo. ¿Bien? Desde la parte instintiva. Luego Adler dice, sí, pero también el hombre llega a la neurosis por ese afán de poder, porque estamos en esa competencia en una comunidad, en una sociedad. Ok, y Viktor Frankl tenía 20 años menos que Freud, ¿sí? Y sí lo puntualizo porque sí era importante, sin embargo vivieron en el mismo contexto social, político, cultural en Viena. ¿Qué hace la logoterapia? La logoterapia es la tercera escuela de psicología en Viena. Y ella, ¿qué llega a hacer la logoterapia? La logoterapia llega a rehumanizar todo esto. La logoterapia los incluye, porque la logoterapia es incluyente, dice sí, efectivamente, el ser humano es tiene una dimensión psicofísica, tiene una dimensión social, psicosocial. Sin embargo, el ser humano también tiene una dimensión espiritual. Y es ahí donde, dice Viktor Frankl, es ahí donde el ser humano llega a la neurosis, pero no es una neurosis como estas, es una neurosis espiritual, nógena, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el hombre se encuentra en un sinsentido de la vida, en un vacío existencial. Entonces, bueno, pues hago un poquito de historia porque es muy importante cómo el concepto de ser humano se fue expandiendo, ¿ok? Bien. Ok. La dimensión, la visión antropológica del ser humano desde la logoterapia es tridimensional, es decir, el hombre es tridimensional. Tiene una dimensión física, que se refiere a nuestro cuerpo, al movimiento, a la materia, lo tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, ¿sí? La apariencia, los sentidos.
tiene una parte, una dimensión intelectual, psicológica, ¿sí? Y eso tiene que ver con mente, con la ciencia, con las ideas, con la imaginación, la memoria, toda la parte racional y analítica del ser humano tiene que ver con la dimensión intelectual, ¿ok? La mente. Y la dimensión espiritual, que esta es la que agrega, la que incluye Viktor Frankl en el ser humano. Y por eso se dice que el hombre es un ser tridimensional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la tanatología, si no vemos al ser humano desde su parte tridimensional, no vamos a poder hacer una intervención tanatológica, ¿ok? Porque si nosotros nada más viéramos al ser humano como una parte psicofísica, entonces, bueno, para eso está el médico, ¿sí? Para eso está el psicólogo, ¿ok? Pero para la parte espiritual necesitamos, el tanatólogo trabaja con esa parte espiritual del ser humano, ¿ok? Y aquí en la dimensión espiritual está todo lo intangible. Está el amor, la voluntad, el espíritu, la fe, el Dios personal de cada persona, la libertad, la responsabilidad, todo eso que no es tangible, pero existe. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar, esto es muy importante. En la esfera de la existencia tenemos dos esferas, la esfera no libre y la esfera libre. Y esto es lo que yo quiero explicarles, que es muy importante. En la esfera no libre, acuérdense que hablábamos de condicionamientos. Ya desde Freud habla que el hombre está lleno de condicionamientos. No libre y libre. ¿Sí? Entonces, en esta esfera no libre, pues, ¿cuántos condicionamientos no tenemos? Muchísimos, ¿sí? Empezando por los padres, la familia, hasta nuestro nombre, ¿sí? La cultura, todo el sistema de creencias, esto es sumamente importante, nuestra genética, ¿sí? Nuestras pérdidas, la religión, nuestro sexo, nuestra parte de imagen, nuestro físico, todo esto nos condiciona, ¿están de acuerdo? Yo siempre les digo, imagínense el nombre de una persona. Pues un nombre feo, ¿ustedes creen que no va a condicionar a un niño en la escuela? Claro que sí lo va a condicionar. Nuestro sistema de creencias condiciona, nuestra genética, la religión, todo esto condiciona. Siempre, desde que nacemos, estamos llenos de condicionamientos, ¿ok? En esta esfera no libre hay dos destinos, ¿sí? El biológico y el destino psicosocial. ¿Ok? Biológico, pues nuestra genética, nuestra apariencia, todo eso tiene que ver con el destino biológico, ¿sí? Si en mi familia hay mucha diabetes, por ejemplo, bueno, pues yo tengo un destino biológico, tengo una tendencia, ¿ok? En el destino psicosocial, bueno, pues mi sistema de creencias, imagínense, pues obviamente en mi contexto de familia, mi contexto de escuela, de trabajo, todo esto tiene que ver con esta área no libre, que condiciona. Esto es muy importante y lo voy a poner en otro color. Todo esto nos condiciona. ¿Ok? Bien. En esta esfera libre, ¿sí? Hay una parte en la que sí verdaderamente somos libres, en nuestro poder de decisión. Poder de decisión, ¿ok? Es decir, nuestra actitud. Esta
esfera libre tiene una dimensión, que es la dimensión espiritual, es decir, el destino espiritual. ¿Ok? Decía uno de los filósofos, Max Scheler, donde sustenta mucha parte de la raíz filosófica de la logoterapia, que el hombre siempre se veía en esta tensión, y es verdad, ¿sí? Siempre estamos en esta tensión de nuestra parte espiritual, ¿sí? En lucha y en batalla con estos dos destinos. Y aquí ya podríamos hacer el ser tridimensional: cuerpo, mente y espíritu. El espíritu pertenece a la esfera libre y el cuerpo y la mente pertenecen a la esfera no libre. ¿Ok? Aquí en este destino espiritual hay dos fundamentos importantísimos que no podemos dejar de hablar de ellos: libertad y responsabilidad. Ok, bien. ¿Y cómo se va a manifestar? Por eso somos seres tridimensionales, donde no podemos dejar a un lado una de las dimensiones. La dimensión espiritual, ¿cómo se va a manifestar? ¿A través de qué? Pues se va a manifestar a través de mi cuerpo y de mi mente. Es decir, necesito las tres dimensiones. La espiritualidad, ¿sí?, agarra de la mano al cuerpo y a la mente. Por eso somos seres tridimensionales. No puede ir una dimensión sola. Necesitamos las tres. ¿Ok? Bueno, para que ustedes lo entiendan muy bien, yo siempre pongo la analogía de una melodía. ¿Ok? ¿Qué se necesita para que una melodía la podamos escuchar? Bueno, pues se necesita al músico y se necesita al instrumento. ¿Ok? Pues esa es la espiritualidad: necesita el cuerpo y necesita la mente para ser manifestada. Si el músico se enferma, no va a poder tocar el instrumento y no va a poder salir la melodía. Si el instrumento se rompe, ¿sí?, no va a poder tocar el músico y no va a poder salir la melodía. Se dice que el cuerpo se puede enfermar, ¿sí?, en este caso el músico, el instrumento se puede desafinar, se puede romper, sin embargo la melodía siempre va a estar, pero necesita de esos dos instrumentos para ser escuchada. ¿Ok? Muy bien, bueno, entonces eso es. Lo espiritual tiene dos aspectos. Uno que constituye una de las dimensiones, porque ya dijimos que somos cuerpo, mente y espíritu. Y la otra, la manifestación de esta. ¿Cómo la vamos a manifestar? Pues a través del músico, que somos nosotros, y el instrumento, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Bien. Esto es bien importante. ¿Cuál es el lenguaje, el idioma de la espiritualidad? Es la libertad. Yo siempre les digo a mis alumnos, ya no nos hagamos bolas, no nos hagamos tontos también, ¿sí? La espiritualidad tiene dos componentes: la libertad y la responsabilidad. Esto es lo que es nuestro. Esta es nuestra decisión. Esta no es heredada ni nada. Esta es solo nuestra. Y les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos perfectamente bien. Yo me llamo María Estela Córdoba Arredondo. ¿Ok? Bien. Este Córdoba Arredondo, ¿sí?, pertenece a esta esfera no libre. ¿Ok? Mi Córdoba Arredondo tiene que ver con todos estos condicionamientos. ¿Están de acuerdo? Es la parte heredada, la que no elegí. Sin embargo, Estela, yo, ¿sí?, pertenece a esta dimensión. ¿Sí? Yo pertenece a esta dimensión. Yo soy libre y responsable de mis actos. ¿Sí? Por eso hablamos de que la libertad
es el lenguaje de la espiritualidad. ¿Ok? Muchas veces tenemos que elegir algo, vamos a definir qué es espiritualidad. Bueno, la espiritualidad, acuérdense que tiene dos componentes, que es la libertad y la responsabilidad. La libertad es una manifestación propia del ser humano, ¿ok? Y es la que determina nuestros propios actos. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de elegir, ¿sí? Por eso, yo soy libre de elegir. Yo puedo elegir una u otra cosa. ¿Y por qué este concepto de libertad es muy difícil y muy complejo, aunque parezca que es muy fácil? Libertad no quiere decir que podemos hacer lo que queremos. Es totalmente lo contrario. Precisamente por eso decía Scheller que el hombre siempre está en esa tensión, porque la libertad tiene que ver con valores. Y muchas veces lo que tenemos que elegir, lo que debemos más bien, no tenemos, lo que yo debo elegir para mí, ¿sí?, es algo que no quiero o que no deseo, pero que lo debo de hacer por mí, ¿sí? Por eso es tan difícil el concepto de libertad. Ok, la responsabilidad. La responsabilidad, ya decía Víctor Frank, que en Estados Unidos, en Nueva York, junto a la imagen de la libertad se debía de haber puesto la imagen de la responsabilidad, la escultura, la estatua de la responsabilidad. No podemos ser libres si no somos responsables. Siempre va a ir. Cosa que elijamos, que estamos eligiendo todos los días, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Esta es una parte de esta raíz filosófica de la logoterapia, y todos los filósofos existencialistas hablan de eso, de la responsabilidad. La responsabilidad tiene 3 puntos muy importantes. Responsabilidad es responder. ¿A quién le voy a responder? Principalmente voy a responder a mí misma, ¿sí? Yo voy a ser responsable de lo que yo elijo. También le respondo a mi Dios personal, a esa parte superior y divina que hay dentro de mí. También tengo que responder. Y a unos terceros también, al otro tengo que responder. Yo les pongo un ejemplo. Bueno, yo hace muchos años quedé viuda. Yo tuve la libertad de elegir si me quedaba en los condicionamientos, ¿sí?, en la postura de víctima, de tristeza, o salía adelante. Pero aquí en esta responsabilidad se las pongo como ejemplo para que se entienda perfectamente bien. Responsabilidad. Tenía yo que responderme a mí misma, ¿sí?, por ese condicionamiento de la vida, una pérdida, ¿ok?, ¿sí? Tenía que responderle a mi ser superior, a mi ser divino, al Dios personal de cada uno, ¿sí? Sin embargo, también tenía yo que responderle a mis hijos, ¿ok? Por eso la responsabilidad va a 3 partes. Siempre hay otro al que yo tengo que responderle. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para trabajar esta libertad y esta responsabilidad? Hay 2 maneras. La primera, la logoterapia habla mucho de la conciencia. ¿Cómo vamos a despertar esa conciencia en nosotros? A través del autodistanciamiento. Este es un tecnicismo, esta es una palabra muy técnica de logoterapia, váyansela aprendiendo. Autodistanciamiento. ¿Qué quiere decir? Son 2 destrezas únicas del hombre, capaces de elevarnos, es donde vamos a evolucionar, a hacer conciencia de mí mismo. Es decir, se refiere a la capacidad humana de alejarse de sí mismo y observar su propio ser, o su propio yo, y los síntomas externos. Es decir, es como si yo me pusiera en un espejo. ¿Qué veo en ese espejo? Es como si yo estuviera en un teatro y la actriz principal soy yo, pero también estoy en una butaca y me estoy observando. Esa es la conciencia. Ese es el autodistanciamiento. ¿Cuántas veces se va por la vida echándole la culpa a todo el mundo? Y no podemos vernos en qué estamos fallando nosotros, ¿sí? Ese es el autodistanciamiento, que tiene que ver obviamente con mi libertad y con mi responsabilidad.
Esta es una herramienta que la tenemos que ejercitar todos los días de nuestra vida. Es decir, siempre tenemos que estar en este autodistanciamiento, es decir, en esta autoobservación. ¿Bien? Y luego, esta autoobservación, esta libertad y esta responsabilidad nos va a llevar a trascender, ¿sí? La autotrascendencia, especialmente espiritual, ¿sí? Se denomina autotransferencia. Yo voy a transferir algo que está en mí, en algo o en alguien, implicando una capacidad para superar y trascender las condiciones externas. Esto es fundamental. En tanatología siempre vamos a trabajar con la trascendencia del paciente, con la trascendencia del sufrimiento de la familia, ¿ok? Entonces, el cómo, a través del autodistanciamiento, muchas veces tenemos que trabajar con el paciente a través de que despierte su conciencia de su enfermedad, por ejemplo, ¿sí? De su conducta, de sus asuntos pendientes. Todo eso tiene que ver con autodistanciamiento, trascendencia, sobre todo del sufrimiento. Hay que darle un sentido al sufrimiento y hay que darle un sentido a la vida, ¿sí? Y bueno, van a escuchar después un video que se llama Las 4 leyes de la espiritualidad y va a haber una dinámica. Y bueno, yo espero que hayan entendido. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes para explicaciones posteriores. Gracias.